Vaya, me habéis pillado pintando. A ver si adivináis de quién se trata el rostro de este cuadro. Sí, se trata de la Gioconda. Yo soy Leonardo da Vinci y os contaré la gran etapa de la Edad Moderna. La Edad Moderna empezó en el año 1492 después de Cristo por el descubrimiento de América de Cristóbal Colón. Y también por la caída del Imperio Bizantino y el gran invento de la imprenta. Y acaba en el 1789 después de Cristo por la Revolución Francesa. En la Edad Media todo estaba dividido en pequeñas monarquías, pero en la Edad Moderna esas pequeñas monarquías se convirtieron en monarquías absolutas, donde el rey le quitó mucho poder a los nobles. Gracias a esa monarquía absoluta aparecieron las naciones como España, Francia, Gran Bretaña, etc. Como os he dicho, Cristóbal Colón descubrió América, pero Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca, que hoy en día es conocido como México. Y Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca, con muy pocos soldados, gracias a las armas y las enfermedades como la viruela, ya que en América vivían indígenas que no conocían las enfermedades ni las armas que había en España. Por cierto, ¿sabéis que España fue la primera potencia mundial del mundo? Gracias al matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Dos reyes importantes de España fueron Carlos I y su hijo Felipe II, que venció a los franceses y a los turcos. Nuestra sociedad estaba dividida en dos partes, privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados eran los reyes, nobles y el alto clero, que no pagaban impuestos. En cambio, los no privilegiados, que eran los artesanos, campesinos y burgueses, tenían que pagar impuestos. Los burgueses, que eran gente con dinero, apoyaron a los reyes para que le quitaran poder a los nobles. Y así no tuvieron que obedecer a la nobleza y pudieron ganar más dinero. Nuestra religión era católica, pero la iglesia le sacaba dinero a la gente, ya que le decía que si pagabas un dinero a la iglesia, el Papa te quitaba años del purgatorio. El purgatorio era un tiempo de espera que tenías que pasar antes de subir al cielo por tus pecados. Y la iglesia siguió sacándole dinero a la gente, hasta que Martín Lutero se dio cuenta de que la iglesia le estaba sacando dinero a todas las personas. Él se unió junto con los protestantes que estaban en contra del Papa y juntos formaron una nueva iglesia llamada luteranismo. Finalmente os contaré cómo era nuestro arte y qué dibujaban los grandes artistas como yo. En la Edad Media, Dios era más importante que el hombre, pero en la Edad Moderna la figura humana volvió a obtener más importancia. A ese arte lo llamamos Renacimiento, ya que volvimos a pintar igual que se pintaba en el Imperio Romano y en Grecia. Un estilo de pintura muy importante fue el barroco, que reflejaba toda la realidad de su pintura. Ese fue el siglo de oro en España, que duró desde el siglo XVI hasta el XVII. También, gracias al invento de la imprenta, surgieron muy buenos escritores. Vamos a ver algunos ejemplos de grandes pintores y escritores. Hola a todos, estáis en la Alta Edad Media. Soy un rey y hoy os estaré contando cómo era vivir en la Alta Edad Media en Europa. La Edad Media se dividía en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, y hoy os estaré contando la Alta. La Edad Media surgió en el año 476 después de Cristo, con la derrota del Imperio Romano por parte de los visigodos. Y acabó en el 1400 después de Cristo por el descubrimiento de América, la caída del Imperio Bizantino y por el invento de la imprenta de Johannes Gutenberg.
Sí, fueron un montón de acontecimientos. En la Edad Media, el territorio romano se dividió en muchos territorios y en cada uno de ellos apareció la monarquía. La monarquía era un sistema de gobierno donde los reyes eran los que gobernaban. La sociedad se dividía en un sistema feudal, que es como una pirámide. Arriba estaban los reyes, que eran los más poderosos. Debajo de los reyes estaban los nobles. A los nobles los nombraba el rey y les daba un feudo o un territorio. Pero a cambio los nobles le juraban lealtad, protección y consejo político al rey. Abajo del todo estaban los pobres vasallos y campesinos, que eran gente que trabajaban para los nobles y le pagaban impuestos a nobles y reyes. Y por encima de todos ellos estaba el alto clero, que era un papa que tenía incluso más poder que los reyes. En esta etapa no había mucho comercio, la agricultura y la ganadería solo nos servía para subsistir. Vivíamos en feudos y los castillos estaban protegidos por un foso. Después había una muralla y los caballeros se encargaban de protegerlo. Los castillos estaban construidos en sitios altos para defenderse. Por último, diré que el comercio se dividía en gremios, que era gente que trabajaba en el mismo oficio. Bueno, espero que hayáis aprendido y que os hayáis divertido mucho conociendo la Alta Edad Media en Europa. Ahora os dejo con la Baja Edad Media en España. ¡Hola! Soy un bufón y yo os explicaré la Edad Media en España. La Edad Media fue dividida en dos partes, la Alta Edad Media y la Baja. En mi caso yo os explicaré la Baja Edad Media. Antes de empezar, quiero decir que en la Edad Media no nos bañábamos mucho, ya que pensábamos que el agua traía enfermedades. Ahora sí podemos empezar con la Baja Edad Media en España. El periodo fue de 711 d.C. hasta 1492. La invasión musulmana fue en el 711 d.C. y lo llamaron Al-Ándalus. El emigrato de Córdoba fue en el 711 d.C. hasta el 756 d.C., con la conquista de los reyes católicos, como Isabel I y Fernando II, unen dos reinos llamados Castilla y Aragón. Y así termina la conquista. La religión musulmana se llamaba Islam, su dios Alá y su profeta Mahoma, y su libro el Corán. Su lugar de culto eran las mezquitas. Gracias a su cultura hicieron grandes avances en la astronomía, en la ciencia, en la medicina e incluso en nuestro propio sistema de numeración. Las ciudades más importantes eran Alcázar, con su castillo fortificado. Tenían zocos en los centros, que era una plaza del pueblo o unos mercados. En la mezquita se hacían oraciones y rodeado por todo el pueblo había una gran muralla que daba protección. Gracias por escucharme y aquí se termina la Baja Edad Media.